pastor alemán K9 rompió el protocolo de embarque cuando percibió un olor inusual en el vientre de una pasajera embarazada. Se lanzó hacia ella, ladró, bloqueó el pasillo y obligó a los agentes de seguridad a revisarla de nuevo. No encontraron nada. La mujer perdió el vuelo llorando, jurando demandar al aeropuerto. 15 minutos después, el avión en el que debía viajar cayó al mar. Horas antes del accidente, y sin saberlo, Sofía caminaba por el aeropuerto con la vida a punto de cambiar para siempre. Ella jamás imaginaría que un cahón policial sería el responsable por impedir su muerte aquel día. Horas antes de que todo ocurriera, Sofía caminaba por el aeropuerto sin imaginar que un perro policial iba a cambiar su destino. El aire en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez cargaba ese peso específico, una mezcla ácida, caliente y volátil de café de máquina requemado y abandonado, el perfume dulzón y excesivo de las tiendas libres de impuestos y el ozono frío, metálico, que se sentía en la garganta como una advertencia invisible. Sofía Santillana, a sus 33 años, se sentía atrapada y expuesta bajo las luces de neón parpadeantes. La arquitecta de renombre que había sido, se había desvanecido, dejando solo una sombra consumida por la ansiedad, una fugitiva de su propia vida y de un pasado tóxico que la perseguía. El peso físico de la losa de concreto y acero sobre su cabeza, una estructura brutalista de la década de March 1960, era una metáfora cruda y opresiva de la desesperación que la consumía por dentro. Sus zapatos de piel sintética, que le provocaban una punzada de culpa superficial por la huida improvisada, chirriaban sobre el terrazo pulido. El persistente olor a desinfectante industrial y cera de piso, frío y artificial, le recordaba la falsedad de su situación y la urgente necesidad de escapar. Llevaba un vestido de algodón color hueso, amplio y cuidadosamente seleccionado para camuflar. La tela no solo ocultaba su vientre de 4 meses, en incipiente crecimiento, sino también el temblor constante de su ansiedad, una vibración interna que se originaba en su estómago y se extendía hasta la punta de sus dedos, fríos y húmedos. El embarazo no era un motivo de felicidad, era el resultado amargo de una relación tóxica, llena de abuso psicológico y de un examante cobarde que la había abandonado al primer signo de responsabilidad. Su mano derecha, fría y húmeda por el sudor nervioso, se aferraba con una fuerza brutal al bolso de lona, cuya aspereza era el único ancla en el caos emocional que la rodeaba. El miedo, ese compañero silencioso y constante, le humedecía las palmas y le provocaba un sabor metálico y salado en la boca, una sensación que anticipaba un final inevitable, pero que ella se negaba a aceptar. A 100 metros exactos de la puerta, 209, el oficial Tomás Cruz, un hombre con la piel curtida por el sol de las pistas, las manos grandes y una fatiga profunda marcada en el contorno de sus ojos, sintió la correa de Ares, su pastor alemán, K9, tensarse con una fuerza brutal e inesperada. Ares, de pelaje oscuro como el carbón y lomo potente, se transformó de una estatua vigilante a un bloque de músculo tembloroso y rígido. Sus orejas, moviéndose como radares hipersensibles, captaban la cacofonía habitual de la terminal, pero su nariz, negra y húmeda, se había fijado en una nota olfativa única, el cheiro a trauma. Para Ares, ese olor era más urgente que la pólvora, la droga o cualquier compuesto químico prohibido conocido. Era la señal molecular del pánico crónico, la verdad biológica de que algo estaba a punto de colapsar. El animal rompió el protocolo con un torque seco y violento, un movimiento que desarmó a Tomás y alarmó a los pasajeros. El ladrido que soltó fue un estruendo gutural, una alarma primitiva que sofocó de inmediato el murmullo de la multitud, un sonido que rebotó en los techos altos de la terminal y resonó en el pecho de Sofía como un tambor de guerra. Ares se lanzó directamente hacia ella, bloqueando el estrecho pasillo de embarque. Sus patas delanteras se plantaron a centímetros del vientre de la mujer, no en un gesto de agresión, sino de advertencia desesperada y profunda, como si el perro pudiera ver a través de la carne y la tela hasta la verdad oculta. Sofía gritó, un sonido agudo y estrangulado, sintiendo la textura áspera de la lengua del terror en su garganta. Llevó las manos instintivamente al vientre, su único refugio, sintiendo el frío de la tela que la protegía. «Alto, por favor, no me toque. Estoy embarazada», suplicó la voz rota y temblorosa, sintiendo la humillación caliente y húmeda en sus mejillas. 4 agentes de seguridad la rodearon en un círculo tenso y silencioso. La revisaron con el rigor del protocolo. El detector de metales emitió un clic de negación. No había droga, no había explosivo, solo una mujer al borde del colapso emocional. La dejaron ir, humillada. Sofía se sentó en una banca de plástico. La amargura de la derrota era agria en su boca. El reloj de la terminal marcaba las 11:20 de la mañana. Su vuelo había cerrado la puerta. 15 minutos después, el silencio invadió la terminal. El avión 209, con destino a Vancouver, había caído al mar. El sonido del oleaje en las noticias, amplificado en los altavoces, era un murmullo distante y macabro, un himno fúnebre para 205
54 personas. Sofía se levantó, sintiendo que la sangre se drenaba. El miedo se convirtió en un frío glacial. Ella estaba viva. Horas más tarde, ya en la falsa seguridad de su hogar, el teléfono volvió a sonar. Era seguridad del aeropuerto. La voz, grave y tensa, dudó al otro lado de la línea. El perro insistió en la detección incluso después del registro. Enviamos el informe para análisis avanzado. El olor no provenía de drogas ni de explosivos. Era otro tipo de alerta. La pausa fue larga. Algo biológico. Algo dentro de usted. El silencio pesó como concreto. El bebé se movió por primera vez esa noche. Un movimiento pequeño, pero extraño, lento, pesado, como si respondiera a la terrible revelación y no al instinto natural. Ella llevó la mano al vientre, el corazón latiendo en el cuello, mientras la televisión mostraba imágenes del rescate marítimo, restos flotando, maletas abiertas, sillas infantiles moviéndose como fantasmas. Cada imagen parecía una confirmación silenciosa de que ella debería haber estado ahí, pero no estaba, porque un perro la detuvo. Al día siguiente, todavía perturbada, con el sabor metálico del destino en la boca, decidió regresar al aeropuerto. No para reclamar, sino para mirar a los ojos del perro que cambió su destino. Ahí estaba él, echado, atento, respirando lento, como si cuidara del mundo entero solo, una silueta oscura contra el terrazo pálido. Cuando la vio, se puso de pie de inmediato. Se acercó con calma, olfateó suavemente su vientre como quien verifica que todo está bien. No hubo ladridos ni alerta, solo un toque leve, cuidadoso, casi un agradecimiento, como si asegurara que la vida dentro de ella seguía a salvo y que su deber por el momento estaba cumplido. El bebé se movió por primera vez esa noche. No fue el aleteo delicado y leve que describen los manuales de maternidad. Fue un golpe sordo, pesado, que resonó en las profundidades de su vientre como si estuviera respondiendo directamente a la terrible revelación molecular del síndrome de estrés postabuso, SEPA, y no al instinto natural de la vida. El estómago de Sofía Santillana se contrajo con fuerza y ella sintió el frío de la duda y la traición amarga de su propio cuerpo. La televisión, que continuaba encendida en un bajo volumen en el canal de noticias de Ciudad de México, mostraba sin piedad las imágenes repetidas del rescate marítimo. Restos de fuselaje flotando a la deriva en el agua salada, maletas abiertas y descompuestas y sillas infantiles balanceándose como fantasmas sobre el vasto océano gris y turbulento. Cada imagen era una confirmación silenciosa, aterradora, de que ella debería haber estado allí, en el fondo del mar, sucumbiendo a la desesperación. Pero no estaba, porque un perro la impidió con un ladrido. El cheiro a trauma era, según el informe críptico y altamente técnico del laboratorio que Tomás le había mencionado por teléfono, una compleja cadena de aminoácidos específicos y compuestos de alto peso molecular liberados en el sudor bajo el estrés extremo y prolongado. Una neuroproteína que la ciencia apenas comenzaba a catalogar como el marcador biológico del SEPA. Ares no había olido un explosivo, había olido la verdad existencial de Sofía, una mujer al límite de su resistencia, una víctima de su propio miedo, cargada con el peso inmaterial de la culpa y la desesperación inminente. El aire en el departamento seguía sintiéndose pesado, cargado con la electricidad estática de la culpa y las consecuencias de una noche de insomnio, donde el rostro de su examante aparecía y desaparecía como una sombra recurrente en cada sueño fugaz. Al día siguiente, impulsada por una necesidad que trascendía la lógica y la mera curiosidad, Sofía decidió regresar al aeropuerto, no para reclamar la humillación sufrida o exigir una indemnización, sino para mirar a los ojos del animal que contra todo pronóstico había alterado permanentemente su destino y el curso de la tragedia. El viaje en taxi, lento y con el olor penetrante a gasolina y el cuero viejo y agrietado de los asientos, fue un túnel de reflexión silenciosa sobre la naturaleza del destino. La Terminal 2, a donde se dirigió para localizar al oficial de servicio, olía ahora a incienso de pino quemado y lejía, una tentativa desesperada y ritualística de purificar el ambiente del dolor que habíase anclado allí como una mancha indeleble. La luz era pálida y opaca, y el silencio en los corredores secundarios resultaba más audible que el habitual burbujao de la multitud. Ahí estaba él, Ares, echado en el piso pulido, cerca de un área de descanso apartada para el personal de seguridad, su enorme cuerpo de pastor alemán en un estado de vigilancia perpetua y atenta. Cuando la vio, Ares se levantó inmediatamente. No hubo ni rastro de los ladridos furiosos que ella recordaba. No hubo la tensión rígida que había mostrado en el pasillo de embarque. Caminó un paso a la vez, acercándose a Sofía con una calma que la desarmó por completo. Olfateó suavemente su vientre. El hálito cálido del perro sobre su piel le dio un escalofrío de alivio profundo y avasallador, mezclado con una gratitud que la hizo temblar. Solo hubo un toque leve, cuidadoso y metódico, prolongado por unos segundos de concentración animal. Casi un agradecimiento silencioso, como si estuviera garantizando que la vida dentro de ella, el futuro, permanecía
parecía intacta y a salvo. La textura áspera y fuerte de su pelaje, limpio y bien cuidado, era un contraste reconfortante con la suavidad de su ropa. En ese momento apareció el oficial Tomás Cruz, un hombre con la piel curtida por el sol de las pistas, las manos grandes y una fatiga profunda marcada en el contorno de sus ojos. La recibió con una deferencia inesperada. Había una aspereza en su voz que intentaba sonar rígida y profesional, pero que llevaba la misma emoción cruda que ella. Se disculpó de nuevo por el incidente en el embarque. Señora Santillana, mi nombre es Tomás Cruz. Él es Ares, mi compañero de Goa 4 años, de servicio activo. Yo lo siento mucho, de verdad, por el incidente, por todo lo que pasó en ese vuelo. Mi hermana estaba en ese avión. Era sobrecargo. Valeria era su nombre, reveló, el tono de su voz bajando a un susurro lleno de arena y dolor. Valeria era mi hermana melliza. Se sentaron en un área de espera reservada. El miedo de Sofía, el luto de Tomás y la conexión inexplicable de haber sobrevivido a una catástrofe que los tocaba íntimamente. Ellos acabaron hablando de todo: el peso del miedo, la magnitud de la pérdida de 254 vidas y el milagro improbable de seguir viva. Tomás explicó la profunda conexión que tenía con su hermana. Ares y yo debimos haber estado allí. Tal vez si hubiéramos seguido el protocolo sin dudar, ella estaría aquí. Pero él eligió la excepción. Él te eligió a ti, susurró Tomás, sus manos grandes y firmes sobre los pantalones de uniforme. Su mirada se encontró con la de Sofía y ella vio un pozo de dolor no curado. Él lo impidió, y a mí también, intervino Sofía con la voz baja y trémula. ¿Qué es ese cheiro, Tomás? ¿Qué detectó Ares de tan vital que me salvó la vida? Quiero entender la verdad molecular. Tomás suspiró. El sonido de su respiración era pesado, como un peso que se liberaba. El laboratorio, después de hacer el análisis avanzado, confirmó el abono cepa. Es la neuroproteína que su cuerpo produce bajo trauma prolongado. No es algo que buscamos rutinariamente en un aeropuerto, pero Ares la detectó. Es como si él hubiera olido su alma. Sofía, su punto de ruptura emocional. En el momento de la detección, su cuerpo estaba emitiendo una señal biológica de colapso inminente que, por una coincidencia trágica e inexplicable, te salvó de la muerte. La ciencia apenas consigue comprender la complejidad del olfato canino, pero él vio a la víctima en usted antes de que cualquier humano pudiera hacerlo. Él no buscaba una bomba, buscaba salvarte de ti misma, de tu dolor silencioso. El amor entre ellos no fue explosivo, llegó de forma gradual y silenciosa, filtrándose en el vacío que el trauma había dejado en sus vidas. En los días siguientes, el departamento de Sofía adquirió un ritmo nuevo, marcado por la esperanza y la reconstrucción. Tomás siempre llegaba a las 5:20 de la tarde, puntualmente, cuando el sol tingía las paredes de un tono dorado y melancólico, cumpliendo su promesa de solo comprobar que estaba bien. El sonido de su motocicleta, un ronroneo bajo y constante, se convirtió en el preludio de la paz. Él leía en voz alta los nombres de bebé que ella había anotado. Su voz grave y calma era un bálsamo. Ares, por su parte, se convirtió en su sombra silenciosa y vigilante, un guardián de cuatro patas que aseguraba su sueño y su vigilia. Poco a poco, la culpa de Sofía se transformó en algo nuevo y dulce: amor. El amor entre Sofía y Tomás no fue un arrebato dramático, sino un compromiso profundo y arraigado con la vida que Ares, por intermedio de una cadena de coincidencias trágicas, había salvado. Su afecto no irrumpió como un relámpago fugaz, sino que llegó de forma gradual, silenciosa y persistente, como la luz que se filtra y se asienta después de una violenta tormenta de polvo y desesperación. La conexión entre ellos era visceral. Compartían el peso de una pérdida inmensa que los había unido en un milagro improbable, la prueba tangible de que el destino había reescrito su guión en el último segundo. El olor del miedo de Sofía se había transformado en el ancla que impedía que el dolor de Tomás por Valeria lo hundiera por completo en el luto. Una tarde, mientras Tomás ayudaba a Sofía a organizar las cajas de la mudanza parcial de sus pertenencias, ella tropezó con una caja de cartón en el fondo del armario. El material olía intensamente a papel viejo y seco, a polvo fino y a la colonia masculina amaderada y picante que él usaba en las ocasiones especiales. Dentro encontró una foto enmarcada de la hermana de Tomás, Valeria, con el uniforme inmaculado de sobrecargo del vuelo 209. Su rostro, capturado en un momento de sonrisa vibrante, era idéntico al de Tomás, pero con un brillo en los ojos diferente, más ligero, más libre. Sofía sintió el frío y la aspereza del papel fotográfico en sus dedos, un recordatorio tangible y doloroso de la tragedia que los había unido. Tomás entró en la habitación y la encontró con la foto en las manos. Su rostro se contrajo por un instante y la sombra del luto cruzó sus ojos, volviéndolos sombríos y llenos de arena. Se acercó a ella con la lentitud de quien maneja un objeto frágil y tomó la foto con una delicadeza casi irreverente. Ella era Valeria, mi hermana melliza. Nacimos con 10 minutos de diferencia. Siempre me decía, bromeando, que tenía el presentimiento de que su vida
vida terminaría en el mar. Lo decía por la ironía de su profesión, susurró Tomás, la voz baja y llena de la arena de un dolor no curado. La textura de su camisa de algodón se sentía áspera bajo el agarre nervioso de Sofía. Ella volaba por necesidad, Sofía, para poder ayudarme a pagar el costoso entrenamiento de Ares. Mi sueldo de oficial no era suficiente y ella amaba a ese perro como a un hijo. El Count Ares la conocía profundamente, ¿cierto? Él era de ella, preguntó Sofía, sintiendo una punzada de comprensión que iba más allá de la lógica. La textura de la pena de Tomás era casi física en la habitación. Tomás asintió, mirando largamente la imagen de su hermana sonriente. Claro que sí. Ares no era solo mi compañero de protocolo. Ares era de ella. Era el regalo de cumpleaños que yo le di a los 25 años. Lo entrenamos juntos desde cachorro. Él era nuestro proyecto de vida a 10 años. Cuando la tragedia sucedió, Ares se cerró por completo. Se rehusó a trabajar, a comer, a reaccionar. Cayó en una depresión profunda, un luto mudo y animal. Solo reaccionó a ti, Sofía. Es como si ella te hubiera enviado para que él no se rindiera a la tristeza. Es su legado. Él te salvó y sin querer nos salvó a los dos del naufragio emocional. La revelación no fue una coincidencia, sino un mandato. Ares no solo había salvado a Sofía de la muerte física, había rescatado a Tomás de la desesperanza total, dándole un propósito renovado en la vida de Sofía y la niña que estaba por nacer. El peso de esta verdad era un compromiso aún más profundo y sólido que el amor romántico. Era destino, era la protección de un legado familiar perdido. La conexión de Ares con Valeria explicaba la ferocidad de su ladrido. No había sido un error, sino una orden intuitiva que provenía del vínculo más profundo. El embarazo de Sofía avanzaba con una calma sorprendente. El 5º mes de gestación fue una explosión de vida y volumen. La textura de su piel se sentía estirada y cálida, la temperatura de su cuerpo más elevada, y la bebé se movía con más fuerza y regularidad. Sofía comenzó a pintar la habitación que antes usaba como estudio de arquitectura de un color verde pálido, buscando crear un refugio sensorial de paz. Tomás la observaba trabajar. Su presencia silenciosa en la moldura de la puerta era un ancla inquebrantable. El sonido suave del pincel arrastrándose contra la pared era un ritmo lento y deliberado, una melodía de reconstrucción tejida en el silencio. Ares, el guardián silencioso, nunca estaba lejos. Su papel había evolucionado de Count policial a sombra protectora y inamovible. Dormía en la puerta del cuarto. Su respiración rítmica y profunda era la única banda sonora de sus noches, un sonido grave y constante que se había vuelto indispensable para el sueño reparador de Sofía. Su lealtad era absoluta, manifestándose en pequeños gestos de vigilancia constante. Llegó el día del primer ultrasonido morfológico oficial. Sofía sentía una mezcla de nerviosismo y una expectativa electrizante. El olor a alcohol isopropílico, algodón esterilizado y desinfectante de la clínica era frío y clínico. Tomás apareció en la sala de espera con un ramo espléndido de 109 lilas frescas y rosas blancas. El aroma terroso y dulce de las flores se mezcló con el ambiente aséptico de la clínica. Su rostro estaba radiante, su frente sudaba ligeramente y su sonrisa era una promesa abierta de futuro. Yo siento que necesito hacer parte de esto, Sofía, no solo como un amigo. Yo necesito ser el padre de esta bebé. Necesito honrar a Valeria y la vida que ella te hizo salvar, dijo. Su voz estaba cargada de una emoción que intentaba contener. Ella se rió, las lágrimas de felicidad mezclándose con el sudor frío de la espera. Ya lo eres, Tomás, respondió ella, la voz firme y embargada por la emoción, sintiendo la ligereza y el calor en su corazón, que por fin latía sin el miedo del pasado. ¿Puedo hacer parte de esto oficialmente? ¿Podemos nombrar a nuestra hija con el nombre que elegiste? Preguntó él, sosteniendo el buqué como si fuera la prueba física de su compromiso. De ti, de Ares, de esta vida que es nuestro milagro. Ella no necesitó responder con palabras. El abrazo que le dio fue la respuesta absoluta, una fusión de calor, textura y una promesa silenciosa. La bebé se llamaría Elena. El nombre, simple y real, sonaba a vida nueva. Ares, que había esperado pacientemente en el coche patrulla, movió la cola contra el estofado del asiento con un sonido rítmico, como si hubiera sabido el resultado desde el primer latido. El amor entre Sofía y Tomás se ancló en la quietud de una vida reescrita. El embarazo de Sofía se convirtió en el punto de gravedad que los mantenía unidos, el testimonio tangible de que el instinto de supervivencia había triunfado sobre el deseo de rendición. Decidieron formalizar su unión y mudarse juntos, buscando un refugio que estuviera geográficamente lejos de la memoria pesada y metálica del aeropuerto y del caos incesante de la Ciudad de México. Eligieron una casa pequeña y de techos altos en un pueblo costero del Pacífico, a varias horas de la capital, donde el aire olía perpetuamente a sal marina, a tierra húmeda y a la promesa palpable de un amanecer sin prisas. La casa, construida con paredes de estuco de un color terracota suave y un techo de tejas de barro viejas, tenía un clic seco y tranquilo
estabilizador al cerrar el portón principal, un sonido de seguridad y permanencia que Sofía nunca había conocido. Tomás se retiró de la vida activa en las pistas, cambiando el uniforme de oficial por la ropa cómoda de algodón y el olor a madera recién cortada. Su nueva rutina olía a tierra húmeda y a promesas simples. Dedicó sus días a acondicionar la casa y a construir la cuna de Elena con sus propias manos, lijando la madera hasta dejar una textura sedosa que Sofía acariciaba con afecto. La carpintería se convirtió en su terapia. El sonido rítmico de la lija arrastrándose sobre la madera oscura era una melodía de reconstrucción tejida en el silencio. Sofía, ahora en el séptimo mes, sentía la intensidad de la vida dentro de ella. Los movimientos de Elena se habían vuelto fuertes y regulares, como una danza interna constante que la recordaba su milagro. Su piel se sentía estirada y cálida, y el miedo crónico había sido reemplazado por la ansiedad expectante de la maternidad. Ares, el pastor alemán, se había transformado por completo en el guardián de la casa y de la gestación. Su papel se había solidificado como la sombra protectora y inamovible de Sofía. Su presencia constante se había convertido en el barómetro emocional del hogar. Dormía justo a los pies de la cuna, su cuerpo grande y pesado formando una barrera instintiva. El sonido rítmico y profundo de su respiración era la única banda sonora de las noches, un ruido grave y constante que se había vuelto indispensable para el sueño reparador de Sofía. Su lealtad era absoluta, manifestándose en pequeños gestos. Se rehusaba a comer su ración si Sofía no estaba cerca y nunca despegaba sus ojos dorados cuando ella estaba distraída, observándola con una intensidad que trascendía la simple obediencia animal. La sombra de la tragedia, sin embargo, no desapareció del todo. Una tarde, mientras Sofía organizaba los últimos detalles del cuarto de Elena, el olor del desinfectante de las mantas limpias provocó un recuerdo visceral. La agudeza olfativa de su propia memoria la transportó de vuelta al ambiente frío y estéril de la Terminal 1 y la punzada del cepa regresó. Sus palmas se humedecieron de sudor frío y la sensación metálica del miedo se instaló en su garganta. Fue un flashback sensorial de solo 30 segundos, pero la dejó temblando, reviviendo el momento en que Ares la confrontó. Ares, que estaba durmiendo en el umbral, se levantó de inmediato. El perro se acercó, no con ladridos, sino con un gemido bajo y suave, un sonido gutural de preocupación. Empujó su hocico húmedo contra la mano de Sofía, un gesto que no era de alerta, sino de consuelo y anclaje al presente. Tomás entró y encontró la escena. Sofía blanca, respirando rápido, y Ares pegado a ella. Él no preguntó, simplemente se acercó y la abrazó con una fuerza silenciosa y reconfortante. Se fue, ya pasó. Está en el pasado, susurró Tomás, sintiendo la textura del cabello de Sofía bajo su barbilla. Aquí no, aquí estás a salvo. El miedo de aquella terminal ya no tiene poder. La neuroproteína del monocepa había sido el catalizador que los unió, pero el amor de Tomás y la presencia inquebrantable de Ares eran el antídoto diario. La vida de Sofía y Tomás se construyó sobre la base de esta verdad brutal. La pérdida de Valeria y el trauma de Sofía se habían convertido de una forma trágica y hermosa en el cimiento de su nueva familia. La lealtad de Ares a Valeria se había transferido a Sofía como un mandato de protección. Al entrar en el noveno mes, la rutina se volvió una espera tensa y gloriosa. El cheiro a lavanda y a cera de abejas de la casa se mezclaba con el olor de las lilas que Tomás traía diariamente. La maleta de hospital de Elena estaba lista, guardada en el umbral de la puerta. Los movimientos del bebé se volvieron lentos y pesados, preparando el camino. Una noche, cuando el reloj marcaba las 2:40 de la madrugada, Sofía se despertó con una punzada de dolor que era profunda y resonante. No era el dolor del trauma, sino el dolor del inicio de la vida. Se sentó en la cama, su respiración se aceleró. El sonido de su pánico, aunque diferente, fue suficiente para despertar a Ares. El perro se levantó. Su cuerpo macizo se movió con urgencia. Se acercó a la cama y soltó un único ladrido bajo, un sonido que no era de alarma de protocolo, sino de aviso urgente y profundo. Tomás se despertó al instante, sintiendo el calor del cuerpo de Ares contra su pierna. «Es ahora, Tomás», dijo Sofía, su voz apenas un susurro, pero firme. El aroma salado del mar entraba por la ventana, mezclándose con la adrenalina del momento. El último capítulo de su milagro estaba a punto de comenzar. El viaje de la casa costera de Oaxaca al hospital principal de la ciudad, a pesar de ser corto en kilómetros, se sintió para Sofía como una travesía que abarcaba toda su vida pasada. El olor penetrante del salitre marino, que siempre había sido un bálsamo de paz, ahora se mezclaba con el sudor frío de la adrenalina y el dolor físico de las contracciones, creando un cóctel sensorial agudo y concentrado en el pequeño espacio de la camioneta. Tomás conducía con una concentración pétrea. Sus manos grandes y firmes se aferraban al volante con una precisión militar, su rostro pálido bajo la luz tenue del panel de control. El sonido grave y rítmico del motor
alrededor era el único ruido constante, intercalado por los jadeos de Sofía y los avisos bajos y urgentes de Ares. El pastor alemán, con su instinto de protección en su punto máximo, se había rehusado rotundamente a quedarse en la casa. Viajó en el asiento trasero. Su cuerpo pesado y macizo se inclinaba nerviosamente hacia Sofía, pero manteniendo una distancia respetuosa. Su respiración, normalmente profunda y tranquila, era ahora superficial y rápida, un reflejo acústico de la ansiedad controlada de Tomás. De vez en cuando emitía un quejido suave y bajo, un sonido que era mitad advertencia, mitad consuelo, asegurándose de que Sofía supiera que no estaba sola en esa intensa batalla física. Su presencia no era un capricho, era un mandato. Ares tenía que escoltar la vida que su ladrido había salvado hasta su destino final. Al llegar al hospital, el aire cambió drásticamente. El ambiente olía intensamente a alcohol isopropílico, a lejía industrial y al frío aséptico de los aires acondicionados centrales, un contraste violento con el calor húmedo y orgánico del exterior. El sonido de los rodillos de la camilla rodando sobre el terrazo pulido resonó en el pasillo silencioso, un eco de urgencia. Ares soltó un único ladrido, un sonido bajo y firme, justo cuando Sofía fue ingresada a la sala de partos. El ladrido fue un sello, la última alerta para el mundo de que el milagro que se había iniciado en el aeropuerto estaba a punto de completarse. Tomás tuvo que dejar a Ares en la sala de espera, una habitación aséptica con sillas de vinilo y un televisor con el volumen bajo. Ares se echó en el piso frío, su cabeza apoyada sobre sus patas delanteras. Su vigilancia no cesó. Sus ojos dorados seguían cada movimiento de la enfermera en el pasillo. Su atención estaba dirigida por completo a la puerta cerrada de la sala de partos, de la que ahora emanaba el olor del esfuerzo y la vida. Tomás se sentó junto al perro, su mano acariciando el pelaje áspero y familiar de Ares. Tu hermana estaría orgullosa de ti, viejo amigo, de la misión que tomaste, susurró Tomás a Ares, la voz baja y llena de la arena del luto no resuelto por Valeria. La textura áspera del pelo de Ares bajo sus dedos era el único consuelo tangible en la ansiedad de la espera. Dentro de la sala de partos, Sofía se enfrentaba a las últimas horas de su gestación. El dolor era inmenso, pero era un dolor con propósito, un contraste liberador con el dolor estéril y vacío del trauma que la había acompañado durante años. Se agarró a la mano de una enfermera, sintiendo la frialdad metálica de la camilla bajo su espalda. Su mente, a pesar del caos físico, estaba lúcida. Pensó en aquel día en la terminal, la humillación, el sudor, el olor acre del miedo que su cuerpo había liberado. Recordó la voz grave de Tomás al teléfono, revelando la neuroproteína del cepa. Se dio cuenta de que si no hubiera sido por el trauma que la obligó a huir, no habría habido esa señal biológica. Y si no hubiera habido esa señal, Ares no habría ladrado. Y si Ares no hubiera ladrado, el vuelo de 209 la habría llevado a una muerte segura en el Atlántico. El dolor se intensificó, un rugido que no era ya el suyo, sino el del cuerpo liberándose de la carga de 9 meses de vida protegida. El olor del desinfectante se mezclaba con el olor salado de sus propias lágrimas y el sudor. Cerró los ojos, concentrándose en el sonido rítmico de los monitores, el bip 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 constante que simbolizaba la vida. Tomás entró en la sala. Su rostro era una máscara de preocupación y amor. Su presencia trajo consigo el olor familiar de la colonia amaderada que ella amaba, un ancla en el caos. Se acercó a la cama y tomó la mano de Sofía, su piel áspera y cálida contra la de ella. Estoy aquí, Sofía. Los dos estamos aquí. Ares también. Afuera. Lo está cuidando todo, dijo Tomás. Su voz era una promesa firme, fuerte y tranquilizadora. Sofía apretó su mano, sintiendo la dureza de sus huesos. Un futuro entero se jugaba en ese instante. Un futuro que era el legado de una sobrecargo que murió y de un perro que rompió el protocolo por amor y por instinto. El médico hizo una señal y el aire se llenó de una tensión electrizante. El momento final estaba a solo segundos. Sofía dio un último empuje, un grito de vida que era una liberación total de todo el trauma y el dolor acumulados. El grito de una mujer que había decidido vivir. El primer sonido fue un llanto agudo, cristalino y totalmente inesperado. Un sonido que no era de desesperación, sino de vida rotunda y sin reservas. El aire se llenó del olor a bebé recién nacido, una mezcla de dulzura orgánica y un aroma lácteo que barrió todos los olores del hospital y del trauma pasado. Tomás cortó el cordón umbilical. Sus manos, que una vez habían sentido la textura de la correa tensa de Ares en alerta, ahora temblaban de alegría. La pequeña Elena fue colocada sobre el pecho de Sofía. Su piel, suave y cálida, era el contraste absoluto del frío aséptico de la sala. Sofía acarició el pequeño cuerpo, el corazón latiendo con una intensidad que era pura felicidad. Afuera, en la sala de espera, Ares se levantó de pronto. El perro, que había estado inmóvil, soltó un gemido bajo y suave, un sonido gutural que era el reconocimiento instintivo de que la vida que había protegido durante 9 meses había llegado a la luz. Se acercó a la puerta de la sala de partos. Su hocico se pegó al marco de la puerta de madera
madera oscura. El perro se sentó, su misión completa. El futuro había llegado. El llanto agudo de la bebé, un sonido cristalino, rotundo y sorprendentemente fuerte, se impuso sobre el bip 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 constante de los monitores médicos y sobre el silencio de años que había gobernado la vida de Sofía. El aire de la sala de partos, que hasta hacía un instante olía a dolor y a desinfectante industrial, ahora se llenó por completo con el aroma dulce, orgánico y lácteo del nacimiento. Era el olor de la vida triunfante. Tomás, sus ojos llenos de una mezcla incontrolable de lágrimas de alegría y el luto no resuelto por su hermana, Valeria, cortó el cordón umbilical con manos que temblaban ligeramente. Sus manos, que antes habían sentido la textura áspera de la correa tensa de Ares en alerta máxima, ahora temblaban de una felicidad que honraba la vida que había sido salvada. La pequeña Elena fue colocada con una ternura infinita sobre el pecho de Sofía. Su piel, suave, cálida y frágil, era el contraste absoluto del frío aséptico de la sala y de la frialdad del terror que Sofía había conocido. Sofía acarició el cuerpo diminuto de su hija, sintiendo la ligereza y el temblor de la vida recién llegada bajo sus dedos. La intensidad de ese tacto, la textura sedosa y frágil de la piel de Elena, borró por completo el recuerdo del miedo persistente y del trauma que la había consumido durante años. En ese instante, ella no era la fugitiva marcada por la neuroproteína del cepa, sino una madre, completamente anclada en la verdad de su nuevo presente. El corazón le latía con una cadencia nueva, sin la taquicardia del pánico, sino con el ritmo tranquilo y poderoso del amor. Tomás se inclinó y besó la frente sudada de Sofía con una profunda gratitud. Luego susurró suavemente junto al oído minúsculo de la bebé, su voz cargada de un significado ancestral. Bienvenida, Elena. Eres el legado de tu tía, Valeria, que nos envió al guardián para que pudiéramos llegar a ti. Eres el destino que Ares nos obligó a aceptar en un pasillo de aeropuerto. Nunca lo olvides. Afuera, en la sala de espera, el instinto de Ares se había aquietado, pero no se había apagado. El pastor alemán, con el hocico pegado al marco de la puerta de madera oscura, había escuchado la intensidad del grito de nacimiento de Elena. El perro soltó un último gemido bajo y suave, un sonido gutural y profundo que era el reconocimiento instintivo y final de que la vida que había protegido con ferocidad durante 9 meses había llegado a la luz. Su deber, el mandato no escrito que lo había obligado a romper el protocolo en la Terminal 1, había llegado a su conclusión. Su cuerpo se relajó sobre el piso frío del hospital, pero sus ojos dorados no se cerraron del todo, sino que se fijaron en la puerta cerrada con una intensidad silenciosa. La respiración del perro se volvió lenta y rítmica, como la de un ancla que ha encontrado finalmente su lugar en la arena. Unas horas después, en la sala de recuperación, la luz era tenue y suave, filtrándose por las cortinas de color crema. El ambiente olía ahora a detergente neutro y a las lilas que Tomás había traído al primer ultrasonido. La jefa de enfermeras hizo una excepción sin precedentes con un asentimiento silencioso, consciente del milagro que rodeaba a esa familia. Ares, acompañado de Tomás, entró en la habitación. El pastor alemán caminó lento. Su paso era pesado y rítmico sobre el linóleo y se detuvo justo al lado de la cuna de plástico transparente. Se levantó con un esfuerzo visible sobre sus patas traseras y apoyó su gran cabeza con el hocico parcialmente blanco, un signo de su edad y experiencia, en el borde de la cuna. Olfateó a la bebé, Elena, con una delicadeza que desmentía su fuerza, sintiendo el aroma dulce y lácteo de la vida en sus pulmones. No hubo alarma, ni tensión, ni el olor del miedo que había impulsado su primer ladrido. Solo la quietud profunda y absoluta de una misión cumplida, un instinto que se había transformado en paz. Tomás y Sofía se miraron. Ella tomó la mano de él, sintiendo la aspereza de su palma contra la suya, una textura que era el símbolo de su nueva realidad, construida sobre el caos y el sacrificio, la prueba irrefutable de que la vida que la había traicionado con la neuroproteína del miedo, ahora la había recompensado con la verdad más simple y poderosa. La presencia silenciosa de Ares junto a la cuna, la respiración suave y constante de Elena y la mano firme de Tomás, todo se unía en un solo punto de origen. El destino no había sido el avión cayendo al mar. El destino, la causalidad y el amor habían sido iniciados por el ladrido. Sofía sonrió, las lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de vida, sin el menor rastro de la amargura. Miró a Selena, luego a Tomás y finalmente a Ares, el guardián de cuatro patas, Wiu, que ahora descansaba pacíficamente. Ella comprendió la verdad absoluta que trascendía la lógica y la tragedia de las 254 vidas perdidas. Un futuro entero, la familia que ella miraba, la paz que sentía, todo era un regalo inmerecido que había comenzado con un acto de insubordinación canina. La mano de Sofía acarició el cabello suave y oscuro de su hija, un gesto de amor y anclaje que ya no tenía miedo de mostrar al mundo. El ciclo de huida y miedo había terminado. El futuro había comenzado.
Si no fuera por aquel ladrido, nada de esto habría existido.